Hola chicos, un saludo para todos. Hoy vamos a ver el pecado rompe la relación con el Creador. En el primer capítulo o en el primer video veíamos cómo Dios nos coloca en un lugar dentro de su creación. Somos tan importantes para Él que nos coloca en un lugar privilegiado. En el segundo video veíamos cómo nos relacionamos con Dios, de que hemos sido dotados para estar relacionados con Él. Pero ahora vamos a ver qué es aquello que hace que se rompa esa relación. Como todos sabemos, en un inicio, Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Bien, resulta que Dios los ha creado con libre albedrío y con una norma, pues, no vas a consumir de aquel árbol que está en la mitad del Edén. Esa fue la orden, pero desobedecieron, ¿verdad? Ya sea porque querían ese tener, ese poder o ese placer. El caso es que ese pecado generó una ruptura entre la relación que había con Dios, quien estaba siempre con ellos, y ahora ellos se alejan de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios con el pecado, cuando caemos en tentación, cuando nos dejamos llevar por las iras, por las mentiras. Bueno, vamos a ir ahondando por cada pecado y eso hace que nos alejemos de Dios. Quien se alejó no fue Dios, quien se alejó fue el hombre y ese es el pecado. Pero existe la reconciliación. Dios siempre está esperando que el hombre vuelva a Él. Mas, sin embargo, hay quienes nunca vuelven, sino que le dan la espalda y nunca más regresan a Él. Aún así, Dios siempre sigue esperando. Hay una cosa de la que estamos dotados para saber con certeza cuál es el pecado, y es la conciencia moral. Esta conciencia moral puede estar determinada por ser heterónoma o autónoma. Heterónoma es cuando se viene la tentación y caemos en el pecado por ignorancia, porque no sabemos y porque generalmente se pasó como costumbre de unos a otros. Por ejemplo, el horóscopo. Hay muchas personas que les encanta saber cuál será su destino, sin saber que realmente este es un pecado porque estás ignorando que sea Dios quien te conduzca por la vida. Y los hijos ven que eso lo hacen los papás u otras personas y lo siguen haciendo y lo siguen repitiendo como costumbres. Ese es, ¿cómo se llama? Heterónomo, por otras personas, otras costumbres que trascienden y nosotros por ignorancia caemos en ellos. El otro es autónomo, donde yo misma, con mi libre albedrío, entonces puedo decidir lo que pasa con ese pecado. Es decir, digamos que yo digo mentiras y siempre las digo. Y alguna vez dije, bueno, no voy a volver a decir mentiras. Pero preciso tuve que decir una y dije, es que es una blanca mentira, era para salvar a alguien, era no sé. Y entonces así mismo uno se quiere como justificar de aquello malo que hizo, haciendo que entonces lo real que contiene el mandamiento se pierda. No soy Dios de mí misma. Ya está el precepto puesto. Debo de actuar con amor. La mentira muchas veces, si no es siempre, acaba con la confianza de las personas. Bien, hay varios tipos de pecado. Tenemos los pecados veniales, los pecados mortales, personales y sociales. Tú ahondarás más sobre ellos, pero vamos a nombrar algunos pecados veniales. Tenemos la pereza, la ira, la gula, la soberbia, la envidia,
todos esos son pecados veniales. ¿Cómo así veniales? O sea, que son un poco más pasajeros, que no son graves, a diferencia de los mortales, que son aquellos que atacan directamente contra los 10 mandamientos o el mandamiento del amor. Es decir, matar, mentir, cometer actos impuros. Bueno, tú ya ahondarás en cada uno, mirando cada uno de los 10 mandamientos. Entonces, sabemos que hay un pecado que me aleja de Dios. Ese pecado, entonces, ¿qué es? ¿Qué es pecado? Eso mismo, alejarse de Dios. Tenemos una conciencia moral que determina lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal. Tenemos algo que es capacidad de discernir, saber, mis pensamientos están bien dirigidos hacia Dios, mis palabras, ¿será que hablan de vida, dan fruto o al contrario? Mis sentimientos, mis emociones, la forma de actuar, ¿será que va por el buen camino, guiada hacia Dios? Esas son las cosas que debe manejar la conciencia moral. Que el pecado puede ser heterónomo o autónomo, además que hay clases de pecados veniales, mortales, personales, sociales, pero que dentro de todo esto que es el pecado, Dios siempre perdona. Dios siempre está dispuesto a perdonar.